Veía el video de un atleta que en una olimpiada metros antes de llegar a la meta se detuvo pensando que había llegado al final. Pero lo más impresionante fue que el que venía segundo pudo avanzar a la meta como ganador, pero, oh, sorpresa. El atleta le habla al que lideraba que aún no llegaba y que tenía que avanzar unos metros más. Como no entendió, lo empujó y hasta lo obligó a llegar a la meta. Hoy se reconoce más al segundo que al que ganó. El primer libro de Samuel es un libro de grandes comienzos y finales trágicos. Comienza con el sumo sacerdocio de Elí durante el tiempo de los jueces. Como líder religioso, Elí sin duda debió haber comenzado su vida en estrecha relación con Dios. En su diálogo con Ana y en la preparación de su hijo Samuel, Elí demostró un claro entendimiento de los propósitos y el llamamiento de Dios. Pero su vida terminó en una ignominia cuando Dios juzgó a sus sacrílegos hijos y el arca sagrada del pacto cayó en manos enemigas. La muerte de Elí marcó la decadencia de la influencia del sacerdocio y el surgimiento de los profetas en Israel. Ana dedicó a su hijo Samuel al servicio de Dios. Llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Era un hombre de oración, como su madre, que terminó la obra de los jueces. Comenzó la escuela de los profetas y ungió a los primeros reyes de Israel. Pero incluso Samuel no era inmune a terminar mal. Como la familia de Elí, los hijos de Samuel se apartaron también de Dios. Saúl también tuvo una buena arrancada, de porte impresionante, elegante, guapo y humilde. Fue el elegido de Dios para que fuera el primer rey de Israel, Saúl. El comienzo de su reinado estuvo marcado por liderazgo, pero desobedeció a Dios. Se volvió celoso y paranoico y finalmente Dios le quitó su reino. En medio de los sucesos de la vida de Saúl aparece otro corredor, David, un hombre que seguía a Dios. David ministró a Saúl, mató a Goliat y se convirtió en un gran guerrero. Sin embargo, debemos esperar hasta el libro segundo de Samuel para ver cómo termina su carrera. A medida que lea el primer libro de Samuel, observe la transición de la teocracia, o sea, el gobierno de Dios, a la monarquía. Regocíjese con las historias inmortales de David y Goliat, David y Jonatán, David y Abigail, y observe el surgimiento de la influencia de los profetas. El segundo libro de Samuel nos narra la historia de David. En la medida que lea, usted se llenará de entusiasmo cuando es coronado rey de Judá y más tarde rey sobre todo Israel. Adorará a Dios cuando traiga el arca del pacto de regreso al tabernáculo y se regocijará cuando guíe sus ejércitos a la victoria sobre todos sus enemigos y complete así la conquista de la tierra prometida comenzada por Josué. David fue un hombre que realizó grandes obras, pero David era humano y tuvo momentos oscuros cuando tropezó y cayó en el pecado. El registro de lujuria, adulterio y asesinato no es fácil de leer y nos revela que hasta los grandes personajes que trataron de seguir a Dios son susceptibles a la tentación y al pecado. En 1 Samuel, las similitudes entre Jesús y Samuel son verdaderamente impresionantes. Ambos fueron hijos de la promesa. Ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer. Ambos sirvieron de puente entre una etapa y la otra en la historia de Israel. También Samuel combinó los dos oficios de profeta y sacerdote. Cristo es profeta, sacerdote y además rey. David, el niño pastor, es un tipo de Cristo, el buen pastor. En 2 Samuel, David, al igual que su reino, apuntan hacia la venida del Mesías. Muy especialmente el capítulo 7 de este libro. Dios detiene los planes de David para construir una casa para el arca.
en sus victorias contra sus enemigos, su humildad y también su dedicación al Señor, su celo por la casa de Dios y su desempeño como sacerdote y rey. David es un precursor de la raíz de Isaí y de Jesús. Le invitamos a leer primero y segundo de Samuel. Busque las características divinas de David, su fidelidad, paciencia, valor, generosidad, compromiso, honestidad, así como otras características que honran a Dios, como la modestia y el arrepentimiento. Podemos aprender grandes lecciones a través de sus pecados y su arrepentimiento. Usted, como David, puede llegar a ser una persona conforme al mismo corazón de Dios. Saludos cordiales.